Ajá, bueno. Entonces, estaba en la última parte hablándoles del coeficiente de variación y les decía que lo vi por allí, que lo utilizaban en un trabajo de medicina y lo denominaban sesgo, pero era el coeficiente de variación. Cuando empecé a averiguar cómo era el método de cálculo, bueno, era el coeficiente de variación. Y entonces lo utilizaban como un sesgo y ellos exigían allí que el sesgo fuese 2% o menos para que la estimación fuese aceptable. En este caso era la estimación del promedio del compuesto ese que ellos ubicaban allí en la sangre. Creo que era una hemoglobina glicosilada, un compuesto que se usa para diagnosticar diabetes, presencia de azúcar en la sangre. Bueno, entonces, claro, nos estamos un poco yendo hacia lo bioestadístico, pero es para ver un ejemplo de utilización. Y bueno, exigían que fuese por debajo de 2% para que la estimación fuera buena. Es decir, que la desviación típica debería representar como máximo 2% de la media para poder que la estimación de ese promedio fuese bueno, aceptable, pues. Y claro, entiendo que tiene que ser así, que tiene que ser pero en educación podemos hacer como se hace en demografía. Ok, una estimación, la media, donde el coeficiente de variación de entre 15 y 20%, de ese abajo, considero que indica que la media es una excelente medida para ser utilizada como una medida que represente los datos de manera confiable. De todos modos, hay pruebas en inferencia estadística donde la media se utiliza a veces sin ver los coeficientes de variación y se queda dependiendo de cómo funciona la prueba en sí y cómo funciona allí la teoría de la probabilidad. Bueno, entonces, para efectos de ver cómo se usa el coeficiente de variación al comparar dos distribuciones, vamos a seguir con estos datos que tenemos aquí de la sección A y de la sección B, sobre calificaciones. Entonces, ya sabemos cuáles eran los parámetros fundamentales, ¿verdad? La media de cada grupo y el número de datos, que ya sabemos que son 5. Y además también habíamos calculado para el caso de la sección B, habíamos calculado la media, perdón, la desviación típica. Para el caso de la sección A, si ustedes toman la, la desviación típica, si la calculan, el valor que le va a dar es 4,69. Y entonces al calcular el coeficiente de variación, va a ser 4,69 entre 10 multiplicado por 100, eso le va a dar 49%. Y en la sección B, 46%, perdón, 46,9. Y en el caso de la sección B, la desviación típica sí la teníamos calculada y daba 1,4142. Y al hacer la división entre la media y luego multiplicar para convertir en porcentaje, el resultado es 14,4. Entonces, este es un ejemplo donde a pesar de que los dos grupos, a pesar de que los dos grupos, a pesar de que los dos grupos tienen el mismo promedio, fíjense, 10. Sin embargo, el coeficiente de variación es bastante diferente. En el grupo A o la sección A, el coeficiente de variación fue 46,9%. Y en el caso de la sección B, el coeficiente de variación fue 14,4%. Entonces, eso en primer lugar nos dice que aunque tienen la misma medida, la sección A es mucho más dispersa. Y lo vimos al principio cuando presenté las dos líneas que tenían las dos líneas reales entre 0 y 20, ¿no? Para las notas. Como los puntitos negros estaban más separados para la sección A que para la sección B. Entonces, el coeficiente de variación muestra eso. En la sección B, una variación mucho menor, pues, desde el punto de vista relativo, 14,4%. O que la desviación típico representa el 14% de la media. Porcentaje aceptable, como les decía. Entonces, aquí uno dice rápidamente, no, bueno, la sección A, claro, a simple vista, viendo la recta, antes decíamos, la sección A es más dispersa que la sección B.
porque son 5 datos. Pero si tuviese 500 datos, no podría ver eso de ninguna manera. Pero sí obteniendo la medida, ¿verdad? El coeficiente de variación, ahí me daría el porcentaje de variabilidad o sesgo, como llaman en medicina, del coeficiente de variación. Y podría decir entonces comparar dos variaciones, dos conjuntos de datos. O simplemente podría hablar de un conjunto de datos que tengo y decirme, bueno, este conjunto de datos, si la variabilidad está por debajo de 20%, me parece que es aceptable para yo usar la media como medida de representación. De modo pues que esto es como se calcularía el coeficiente de variación y es el mismo procedimiento tanto para datos sin agrupar como para datos agrupados. Aquí lo que hay que tener es que se haya obtenido la media. La media sí tiene su, como ya ustedes saben, su procedimiento para obtener en datos sin agrupar y datos agrupados. Igual la desviación típica tiene su procedimiento para ser obtenido en datos sin agrupar y en datos agrupados. Pero el coeficiente de variación requiere que esos dos parámetros o esos dos estadísticos ya se tengan listos. Y luego hacer el cociente y multiplicar por 100. Y entonces se tiene el porcentaje o se tiene el coeficiente de variación en términos porcentuales. Y listo para utilizar, para interpretar y para tomar decisiones cuando haya que tomar. Bueno, eso era alguna pregunta por allí. Que se abre el micrófono. Bueno, esto sería, si no hay preguntas, estaríamos terminando. Un solo estudiante que tenemos aquí, ¿no, Elida? Sí, vamos para ver si Jorma tiene preguntas. Bueno, esperemos que las preguntas vengan por las líneas de la plataforma. Cierto. Eh, de todos modos, Em, de todos modos, como está Jorman solo ahí, le toca a él solo la evaluación de lo que hemos hecho. Es decir, esto, pues, una preguntita rápida. Entonces, ok, déjeme concluir aquí, profesor, para que ah, quede dale unos pues, minuticos. cómo no, cómo no. Ok, bueno, perfecto, para que escuchen y Jorma y para que queden grabados, ciertamente esta es la importancia y la utilidad del coeficiente de variación, que el coeficiente de variación no tiene unidades, o en otras palabras, las unidades porcentaje significa que puede utilizarse para varias unidades. Y nos permite comparar dos o varias distribuciones, conjunto de datos, independientemente de las unidades que venga. Como lo dijo, uno puede ser nota, otro puede ser bolívares, uno puede ser ingreso, otro conjunto de datos puede ser, como lo dijo, peso, talla. Yo puedo comparar un conjunto de datos con otro con respecto a la coeficiente de variación, porque bueno, porque el coeficiente de variación es, digamos, adimensional, ya no maneja las unidades y solventa el problema de las unidades, entonces razón por la cual se puede comparar un conjunto de datos con otro. Pero esa utilidad es muy importante. Si un coeficiente de variación me da mayor que otro, el profesor decía que teníamos una opción de verificar si la media era una buena medida de tendencia central. Pero también, y el resultado podía ser cambiar esa medida de tendencia central. Pero bueno, resulta que la variabilidad va a seguir siendo la misma y la otra opción es, bueno, verificar si las medidas fueron tomadas correctamente. Es posible que el resultado sea, o la decisión sea, tener que volver a tomar los datos porque un alto coeficiente de variación significa que las variables o los datos están muy dispersos y bueno, y no se requiere, tal como el ejemplo que dio el profesor de esas medidas en biomedicina, en el trabajo que, el ejemplo que dio, que necesitan que los datos estén muy cerca. De repente en ese caso veo que las mediciones lo hacen un aparato electrónico con la lectura de un electrodo, entonces necesitan que los datos estén muy cerca y para verificar que los datos estén muy cerca, muy homogéneos, lo hacen a través del coeficiente de variación, como le explicó el profesor. Eso era lo que tenía que explicar el profesor. Sí, no, está bien, muy bien, profesor, así es, así mismo es. Sí, normalmente en medicina siempre son más exigentes con el uso de la estadística. Yo lo vi ahí con el coeficiente de variación, pero
Pero cuando los muchachos vean más adelante inferencia y correspondan las clases de inferencia, a lo mejor vean algún ejemplito de eso también, porque cuando se hacen inferencias en medicina, también ellos toman los alfa, los niveles de significación bajitos. En Sí, educación normalmente se trabaja con 0,05%, ¿se acuerdan? sí, claro, claro. En medicina utilizan generalmente lo más alto es el 1%, el 0,01, y de ahí para abajo. Claro, uno entiende, pues, porque tienen que asegurarse bien de las pruebas que están haciendo. Pero Sí. algo más o menos así ocurre con el uso del coeficiente de variación. Bueno, tendríamos ahora entonces que pasar para que Jorman aquí se autoexamine, porque esto no es un examen, no tiene ponderación, no tiene nota, pero es importante pues, como un autoexamen de lo que ha podido, le haya podido quedar en esta clase. Entonces vamos a pasar a esas preguntas que están ahí, van a estar planteadas ahí, para que Jorman haga su análisis y responda, pues todavía tenemos tiempo de esta parte de la conexión. Sí. ¿Quieres hablar o si quieres escribir como puede ser? ¿Es que estás solo? Te toca solo. ¿Estás escuchando, Yorman? Normal. ¿Salió? No, no tiene. Oye, está todavía, pero tiene el micrófono cerrado. Sí. Bueno, algo muy sencillito. Tienen que simplemente describir la concepción que se haya podido formar de las medidas de variabilidad o de la variabilidad y hacer un cálculo muy básico con 6 datos que hay ahí. Con medidas tan elementales como el rango, pues. La desviación media quizás necesita un poquito más de repaso, qué sé yo, y la desviación típica, pero por lo menos el rango, pues. Creo que Yorman está sin escuchar. ¿No? Bueno, quedan los. Digo yo, profesor, quedan los datos ahí y. Está fuera de línea. Sí, está ahí, pero no contesta. Bueno, de todos modos ahí queda pendiente. Bueno. Ah, queda grabado y bueno, Sí, que lo vayan claro, resolviendo que vayan con el resolviendo transcurso de la semana. y además dentro de un rato le subo también la actividad para que la tengan de una vez. Ah, bueno, entonces, y por cierto, vamos a aprovechar y lo decimos aquí. Bueno, le quedan 2 semanas para que hagan esa actividad, puesto que esta semana que viene, y aprovecho para recordarle aquí en este video que quede grabado, que la semana que viene tienen que entregar el avance del póster. Tienen hasta el día 23 y solo hasta ese día. Y bueno, que vayan preparando para la entrega del póster final como tal y la defensa del póster, que creo que ya pronto vamos a fijar la fecha y están pautadas para el mes que viene, mes de julio. Sí, exacto. Bueno, entonces la actividad que se suba de esta clase para dentro de 2 semanas, porque la semana Cierto, que viene es feriado, ¿no? cierto, tienen que Claro, entregar eso no significa que no la puedan, los que la tengan la puedan subir. cierto, Modo límite vamos a colocarlo para el 15 días, pues. sí, para que le dé tiempo esta semana que quede entreguen el avance. Bueno, Jorman volvió a entrar. Si tiene algo que decir, Jorman Romero, ¿tienes algo que agregar o alguna pregunta, alguna duda?
Bueno, creo que no está en línea. No, no está en línea. No, no está. Bueno, profesor, creo que esto sería todo por hoy. Cierto. Quedamos entonces listos pendientes para convertir los videos y subirlos la misma Ah, tarde. ok, perfecto. Bueno, profesor Elías, entonces gracias por su asistencia y por su participación pues también en la clase. Igual a usted, profesor. Gracias por la clase y Claro. por todo lo que Y estamos haciendo. entonces ya la semana que viene, como es feriado, ¿no? Cierto. No está programada clase para el día viernes. Y la siguiente de arriba correspondería, además de la defensa, ya sería la evaluación de la unidad 4, ¿no? No, es así. Después de esta semana, entrega del postre. La siguiente semana, la evaluación de esta unidad, Exacto. medidas de variabilidad, medidas de exposición y medidas de variabilidad. Y Ujú. luego ya arrancan sus bloques A y B y en el C la defensa del postre. Ojalá, tengo que hablar con ellos, ojalá que la última semana podamos hacer el examen de la cuarta unidad. Perfecto. Bueno, debería ser, ¿no? Dentro de 2 semanas. Dentro de 2 semanas el examen de esta unidad y la última semana, el 29, pues, ojalá podamos hacer el examen de la última unidad. No va a quedar pendiente el examen de recuperación, pero bueno, vamos a ver si Dios mediante voy a hacer todo lo posible de enviar las notas de ese 30 si COES lo permite y en septiembre hacemos el examen de recuperación. Ah, bueno, perfecto, profesor. Entonces, bueno, Y nos despedimos por hoy. Hasta la estamos ok. próxima semana. Igual, profesor, que descanse. Hasta luego, pues, igualmente.